Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar mi exposición de la guerrilla y el narcotráfico. Conmigo está mi papá que les vamos a hacer unas preguntas y él las va a responder. Bueno, muchas gracias, Juan Marco. Estamos aquí en mi casa, soy Edison Pinilla, para responder estas preguntas acerca del narcotráfico y la guerrilla en los años 80 y 90. Ok, primera pregunta. ¿Qué factores sociales y económicos permitieron el crecimiento del narcotráfico en Colombia? Pues mira, Juan Marco, específicamente por lo que pudimos ver, porque en mi tiempo, en los años 80, el narcotráfico creció mucho y fue específicamente primero por el amor al dinero, ¿no? Mucha gente quería enriquecerse rápido y la droga, el narcotráfico fue una fuente económica de hacer dinero fácil. Y creo que también muy fuerte, sobre todo, pues la pobreza en Colombia. Había mucha pobreza en ese tiempo y creo que ese fue un factor detonante para que esto sucediera. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo afectaron las acciones de los carteles de la droga la vida cotidiana de las personas en los años 80 y 90? Bueno, fueron tiempos muy difíciles para todos los que vivimos aquí en Colombia, los que tienen mi edad, yo tengo 48 años, saben eso, que desafortunadamente habían actos sicariales por todo lado, asesinatos, ¿no es cierto? Y también había muchas bombas que ponían aquí en Bogotá, sobre todo en Bogotá hicieron estragos. Y recuerdo, Juan Marco, no recuerdo muy bien el año, quizás tenía unos 13, 14 años, no sé, pero recuerdo cuando pusieron la bomba en el diario, en el periódico El Espectador de la familia Cano, y mi casa quedaba en el barrio Marsella. La bomba la pusieron ahí en la 68 con 13. Cuando estalló esa bomba sentimos que la casa se iba a romper, que los vidrios se iban a romper totalmente, y creo que la afectación principal era el temor de la gente de salir, aún ni siquiera salir de la ciudad era visto como bien, porque aún la guerrilla nos afectó mucho con las pescas, más llamadas pescas milagrosas, que fueron algunos artilugios que ellos utilizaron para parar los carros, y quizás en 80 carros secuestrar a 20, 25 personas. Eso era algo terrible, fue un momento muy difícil. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué buscaban las guerrillas y por qué muchas personas no estaban de acuerdo con sus métodos? Bueno, al comienzo creo que las guerrillas se levantaron contra los gobiernos, ¿no es cierto?, reinantes en ese tiempo, porque había desigualdad social. Pero tenemos que entender que con el tiempo, con el paso del tiempo, las guerrillas perdieron su foco, ¿no es cierto? Perdieron el foco por lo cual habían sido en algún momento establecidas. ¿Y qué sucedió? Pues comenzaron a hacer cosas que estaban mal, como que secuestros, ¿no es cierto? Entonces, esos métodos que comenzaron a usar la sociedad los repudió. No queríamos que secuestraran gente, asesinatos, ¿no es cierto? Y bueno, toma de pueblos, y creo que la comunidad entera estaba en desacuerdo con eso. Ok, cuarta pregunta. ¿Qué papel jugó el Estado y las Fuerzas Armadas en esa época? Bueno, creo que las Fuerzas Armadas, tanto como el Estado, pues jugaron un papel preponderante, fueron parte de este círculo de violencia, digámoslo así, porque se levantaba la guerrilla, se levantaba el narcotráfico, y el Estado tenía que defender el país, ¿no es cierto? Pero eso causó la muerte de muchas personas. Creo que todo tipo de guerra, y sobre todo cuando hablamos de la guerra en Colombia, una guerra que ha sido más por, digamos, derechos de ciertas personas, y también por derechos de todo el país, podríamos ponerlo así, llevó a esta guerra que ha sido desalmada, donde mucha gente inocente ha muerto, ¿no es cierto? Entonces, creo que el papel del Estado era defender el país, pero esto lo que sucedió fue que se hizo una guerra donde mucha gente inocente murió, tanto de parte de las guerrillas, del narcotráfico, como también de parte del Estado y del ejército. Quinta y última pregunta. ¿Cómo crees que los medios de comunicación influyeron en la percepción del narcotráfico y la violencia? Pues creo que para ese tiempo es interesante esa pregunta, porque recuerdo que todos los noticieros, casi el 70% de las noticias tenían que ver con guerra, tenían que ver con narcotráfico, tenían que ver con muerte, tenían que ver con sicariato.
las noticias fueron cambiando con el tiempo, hoy vemos un poquito de mejores noticias en cuanto a eso, pero sí lo que nosotros nos dimos cuenta es que, digamos, los medios de comunicación fueron muy activos en dar a conocer lo que estaba sucediendo y por eso tuvieron de enemigos tanto al narcotráfico como a la guerrilla, ¿no? Tal vez el caso de lo que te comenté del diario El Espectador, que los dueños de este diario eran la familia Cano. Al mismo dueño del Espectador lo asesinaron al frente del periódico por hablar en contra específicamente del cartel de Medellín y de Pablo Escobar. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Chao. Chao.